flotada viajera de los océanos regresa al litoral de una isla paradisíaca. Durante milenios, las grandes corrientes oceánicas han traído a gigantes de visita a estas mágicas costas. Una isla donde leviatanes de las profundidades vagan cerca de la Tierra. Uno de los mayores espectáculos de la Tierra. Pero ¿por qué tantas de estas grandes criaturas del mar se sienten atraídas por la isla? Durante siglos, Sri Lanka y sus secretos ocultos han seducido a viajeros de todo el mundo. Tentados por relatos de raras especias y antiguas civilizaciones, aventureros árabes y europeos se sintieron atraídos por esta irresistible isla. Lo que encontraron fue una tierra de extraordinaria abundancia, de dioses desconocidos y de fe en la naturaleza. Con manadas de gigantes asiáticos y criaturas no halladas en ninguna otra parte de la Tierra. Pero lo que no sabían era que los verdaderos tesoros de Sri Lanka podían encontrarse antes de pisar tierra firme. Wild Sri Lanka. Costa de gigantes. En el Océano Índico, la isla de Sri Lanka se erige como un cruce para toda clase de vida marina migratoria. Muy cerca de la costa se forma una de las mayores concentraciones del mundo del más grande depredador existente. El cachalote. Nómadas del mar están casi constantemente viajando. Prospectores que regresan de un mundo donde no pueden penetrar los rayos solares. Tras una buena hora en las profundidades, regresan a la superficie para respirar. Antes de volver a sumergirse, fertilizan la superficie. Para ahorrar energía en aguas profundas, cierran las funciones de sus órganos no cruciales, y eso incluye la habilidad para defecar. Este es uno de los únicos modos de que los nutrientes, atrapados en el mundo del fondo, sean devueltos a la vida cerca de la superficie. En la vastedad del océano abierto, sus puntos de referencia más estables son sus propios compañeros. Aquí, cerca de la costa de Sri Lanka, se reúnen en gran número. En grupos enormes, algunos de los mayores vistos en cualquier lugar oceánico. Se sumergen a más de 2 kilómetros y forcejean con calamares gigantes en las profundidades. Son unos cazadores hambrientos. Cada uno de ellos puede ingerir cerca de 1 tonelada de comida por día.
Se cree que pueden aturdir a sus presas, produciendo algunos de los sonidos más fuertes de todas las criaturas vivientes. Pero su vida en el mundo del fondo, donde la presión acabaría con un humano, no ha sido nunca filmada y sigue siendo un misterio. De algún modo, las generosas aguas de Sri Lanka logran satisfacer el apetito de todos los gigantes que las visitan. El océano que rodea la isla no se parece a ningún otro, y todo gracias a una combinación única de singularidades naturales y geológicas. En el extremo de India, Sri Lanka es la punta más al sur de una enorme y estrecha masa continental. La isla tiene un corazón montañoso, rodeado de un anillo de llanuras costeras. La tierra está sembrada de ríos que, unidos a los extraños patrones climáticos, conforman los ingredientes perfectos para un paraíso subacuático. Al este, oeste y sur, el océano se extiende ininterrumpidamente a lo largo de miles de kilómetros. No solo cetáceos, sino bancos de peces y enormes bandadas de aves marinas cruzan miles de kilómetros de océano para alcanzar este litoral. Para algunos errantes, Sri Lanka es la primera visión de tierra en años, posiblemente décadas. Verde. Es una de las 5 especies de tortugas marinas que nacen en estas playas. El momento que lleva 20 años esperando se acerca. Ha pasado los años nadando en las corrientes del fondo del océano. Pero ahora debe fortalecerse. Ha regresado a los bajíos bañados de luz, más fructíferos que el mar abierto. Se alimenta de hierbas marinas y algas levantadas por las olas. Nuestra ciencia no sabe cómo, pero ella sí sabe exactamente a qué playa debe regresar. La playa en la que nació y en la cual depositará sus huevos. El secreto de las aguas fértiles de Sri Lanka se encuentra en realidad a 100 kilómetros de distancia. Es una historia que comienza en los picos más altos. Sri Lanka es una tierra propulsada por las lluvias. Cálidos vientos monzones soplan desde el Golfo de Bengala, trayendo consigo la humedad desde mar adentro. Al llegar a las tierras montañosas centrales, se alzan, refrescan y comienza el monzón en el nordeste. Han pasado semanas desde que cayera la última gota de lluvia. Pero cuando las nubes del monzón por fin se abren, las tierras altas se inundan.
metros cúbicos de precipitaciones en tan solo unos meses. Esto provoca el nacimiento de 105 ríos importantes, una cifra asombrosa teniendo en cuenta el tamaño reducido de la isla. Estos ríos son la clave de las ricas aguas que rodean a Sri Lanka. Empiezan su andadura en misteriosos bosques nubosos a gran altitud. Hojas y detritos son arrastrados montaña abajo. Se abren camino entre selvas impenetrables, recogiendo sedimentos y nutrientes de la tierra. Por el camino riegan extensas plantaciones de oro verde, el famoso té de Ceilán. Cruzan las vastas llanuras que circundan la isla, donde viven grandes manadas salvajes, sustentadas por el agua que les da la vida y a su vez añaden sus desechos a la generosa mezcla de nutrientes. Finalmente, se mezclan con el mar en marismas salobres, los manglares. Una tierra transicional de nadie, entre el mar y la costa. Sus hojas tienen glándulas especiales que secretan cristales de sal, permitiendo a los mangles vivir con el agua de las mareas invasivas. Erigiéndose en el terreno inundado y pantanoso, las raíces se alzan del suelo como dedos de muertos. Bajo la superficie, los manglares son guarderías vitales para alevines, con las raíces protegiéndoles de los depredadores. Pero al haber tanta competencia, un especialista de los manglares ha desarrollado un método extraordinario para alimentarse. Todo empieza por sus ojos de doble acción. Usan la parte inferior del ojo para vivir abajo, en las turbias aguas marrones. Pero en la superficie, sus ojos se adaptan para espiar el mundo de arriba. Presiona la lengua contra un canalillo en el fondo de su boca, formando un cañón de pistola. Y dispara. Ha fallado. Regresa al mismo lugar y vuelve a alinearse. Un pez arquero joven puede necesitar varios intentos para alcanzar su presa. Tiene que aprender a valorar las distorsiones y los reflejos en el agua. De forma asombrosa, el arquero produce una flecha de agua hasta 6 veces más fuerte que su propia potencia muscular. Amanece en el borde de los manglares.
llegado el visitante de temporada más ostentoso de la isla. El flamenco común, denominado así por los destellos de color rosado flameante en sus alas. Siguen el reflujo de la marea adentrándose en la laguna. El agua debe tener la profundidad exacta. Contoneando sus patas, remueven el lodo. Zambullen el pico y tamizan gambas y algas que medran en la desembocadura del río. Los machos disputan y se dan empujones para ocupar posiciones dentro del grupo. Pueden crecer mucho alimentándose de esta rica sopa y los machos de mayor tamaño llegan a alcanzar casi 1,5 metros de altura. Se dice que uno es lo que come, y es el pigmento de caroteno de los crustáceos y las algas lo que dota su plumaje de su distintivo color rosado. Minerales y materias orgánicas de cientos de ríos y arroyos nutren las comunidades costeras. Los altos índices de vertido de aguas dulces en Sri Lanka causan un revuelo en el mar. Flotillas de barcas pesqueras se echan a las olas. Innumerables bancos de peces esperan. Llegan cazadores, atunes. Los bancos se apartan como rayos de los depredadores. Miles de cuerpos relucientes intentan confundir a los cazadores. Los bancos laten con un único movimiento coordinado. Pero los propios atunes corren peligro, venido desde arriba. Para estos pescadores, el dinero está en los atunes, si logran encontrarlos. Es imposible divisarlos desde la superficie, pero los pescadores se guían por los mayores acróbatas del océano. Los delfines acróbatas de hocico largo a menudo nadan junto a bancos de atunes. Enormes grupos con millares de delfines se congregan en las costas del país. Las jóvenes crías se agarran a los costados de sus madres. Los delfines acróbatas hacen honor a su nombre. Giran espectacularmente, saltando a varios metros por encima del agua. Lo intentan desde una temprana edad, pero es una destreza adquirida. ¿Por qué giran los acróbatas? Es un misterio. Hay quien cree que es para comunicarse. Otros creen que se deshacen así de parásitos adheridos a la piel de los delfines. Pero tal vez solo sea porque pueden hacerlo. Estas enormes reuniones de delfines están entre las más numerosas del mundo, pero debido a la sobrepesca de los pescadores locales e indios, puede que solo representen una sombra de lo que antaño fueron.
Las lluvias monzónicas dejan un generoso botín en su estela. Como en una fiebre de oro, todos hacen prospecciones en las playas. La pesca diaria atrae a las garcetas. Son astutas y se lo toman con calma, esperando el momento idóneo para robar un bocado. Pero algunas prefieren pescar por sí mismas. En las lagunas, las bandadas de cormoranes se zambullen para pescar. Trabajan en pequeños grupos conduciendo un banco juntos. Romper los huesos de la presa ayuda a deglutirla. Pero si no es rápido, le robarán la comida. La mayoría de aves acuáticas tienen plumas que repelen el agua, pero no así el cormorán. Esto le convierte en un excelente buzo, aunque luego tendrá que tender las alas para secarlas. Bandadas de cormoranes, garcetas y tántalos indios se congregan en grandes y animadas colonias reproductivas. El momento más seguro para criar a una familia es cuando la alimentación abunda. Para su vecino, el pigargo oriental, también es el momento de anidar. Estas gráciles voladoras se emparejan de por vida. Cada año, la pareja reanuda sus lazos con vuelos acrobáticos al unísono. Las pesadas aves son las de mayor tamaño de la isla, llegando a alcanzar hasta 4,5 kilos de peso, de modo que no les resulta fácil encontrar un árbol apropiado para toda la familia. Una ficus religiosa, elevándose por encima de las tierras cultivadas, ha logrado sobrevivir. Será una percha perfecta. Año tras año han seguido usando el mismo nido, convertido ahora en un gran montón de palos. La pareja tiene un polluelo de 6 semanas. A medida que ha ido creciendo, le llevan alimentos de forma cada vez más espaciada, quizá para animarle a volar. Hoy no ha comido todavía, pero sus padres parecen tener otras inquietudes. A los pigargos no les gustan los monos, y el sentimiento es mutuo. Los cuervos y los pigargos tampoco suelen llevarse demasiado bien. El árbol sagrado sirve de hogar a una gran variedad de inquilinos. Y algunos de sus residentes, como las ardillas de las palmeras, constituyen alegres vecinas. No puede decirse lo mismo de los cuervos. Los cuervos acosan a los pigargos sin tregua. Ven a los depredadores como una amenaza. Lo cierto es que el pigargo oriental depende casi exclusivamente de los alimentos marinos. La parte inferior blanca de los adultos se confunde con el brillo del cielo cuando bajan en picado sobre su presa. Desde abajo resulta invisible.
todo listo. Por fin, pescado fresco. Pero después de haber esperado tanto tiempo con hambre, muestra su frustración propinando un picotazo en la pata de su padre. Dentro de pocas semanas, puede que ya salga a pescar su propia cena. Engañados por la ilusión de una jauja sin fin, los pescadores de aquí no parecen dejar de faenar nunca en el mar. Siguen jalando sus redes por la noche. Es la época más seca del año y las aguas están calmadas. Nuestra futura madre sabe que ha llegado su momento. Se arrastra pesadamente fuera del alcance de las olas. En tierra, sus aletas la incomodan. Ella nació en esta playa y ahora ha regresado para depositar sus propios huevos. Esta noche continúa un ritual llevado a cabo por sus antepasados. La misma escena se interpreta desde la prehistoria. Entierra cuidadosamente su nidada. Los huevos deben permanecer secos. Seguirán durante 7 semanas bajo la arena. Y ella regresa a las olas. Las mismas playas son usadas por diferentes especies. La vida cierra un círculo completo en escasos momentos. Mientras una especie pone sus huevos, otra eclosiona. Una entusiasta tortuga lora es la primera de su nidada en romper la superficie. Llevan varias semanas enterradas. Han esperado a que refrescara la arena y supieran que era de noche. Pronto, sus hermanos y hermanas se unen a ella y la arena se convierte en una masa de crías de tortuga retorciéndose. Saben instintivamente en qué dirección dirigirse. Tal vez sea por la pendiente en la arena o por el ligero resplandor blanco de las olas rompiéndose, pero de algún modo sienten el mar. Miden tan solo unos centímetros y ya se enfrentan a una migración antes de alcanzar el agua. Es una forma extenuante de comenzar la vida. Forzadas a descansar cada tantos pasos, es una carrera contra el sol. Puede que sea mientras se arrastra por la playa que la tortuguita pone en marcha su compás interno, imprimiendo la localización de su hogar.
conseguirán en la oscuridad. En cuanto haya luz en el cielo, se despertarán los depredadores. Se agrupan cuervos. Una cría de tortuga constituiría un buen desayuno. Esta especie se enfrenta a un alto riesgo de extinción, y cada cría de estas anidaciones resulta inapreciable. Los científicos estiman que incluso en el caso de las que alcanzan las olas, solo una de cada 1000 sobrevivirá hasta el estado adulto. La más rezagada, agotada, necesita descansar antes del impulso final. Es una pausa letal. Más peligros pueden aguardarlas más allá de las olas, pero las que logran salir de la playa brindan una oportunidad a estos animales en peligro de extinción. En el sudoeste del país, el segundo monzón anuncia su llegada. Las tierras están anegadas, los ríos bombean nutrientes a estas aguas. Estas tierras están bendecidas con 2 monzones, uno en el nordeste y otro en el sudeste. Eso significa que siempre cae lluvia en alguna parte de la isla. Después del monzón, las olas llegan exhaustas. Pero las aguas quedan revitalizadas con esta segunda entrada estacional de nutrientes. Como unas garzas gigantes, los icónicos pescadores zancudos de Sri Lanka esperan la llegada de bancos de caballas y arenques. El origen de esta inusual práctica se pierde en la mitología. Según la leyenda, después de la Segunda Guerra Mundial, un ingenioso pescador tenía dificultades para encontrar una roca propia desde la que pescar. Usó barras metálicas abandonadas por las tropas para fabricar su propia percha perfecta ante la envidia de sus competidores. Esta práctica no tardó en copiarse. Bajo el oleaje, los innumerables bancos de caballas de boca grande bloquean el sol. Con sus mandíbulas bien abiertas y un golpe coordinado de cuchara, filtran el plancton recientemente repuesto en las aguas. Bancos de peces de arrecife, peces fusileros de raya amarilla, damiselas, todos mezclados. Solo que no se trata en absoluto de un arrecife. Los ángulos antinaturales y los círculos perfectos sugieren vidas anteriores. Cargueros, traineras y buques de la Guerra Mundial contaminan el suelo de la costa de Sri Lanka. El puerto más importante de Sri Lanka está desprotegido. Los fuertes oleajes y vientos monzones convierten estas en aguas traicioneras. Pero también mantienen a las corrientes circulando y en poco tiempo los restos de naufragio son apropiados por colonizadores.
Toda clase de criaturas vienen a residir aquí. Los restos proporcionan alimentos además de refugio. Los peces se alimentan de algas y hierbas marinas que crecen sobre el casco. Aquí abajo la zona está muy concurrida. Una damisela vigila su territorio y su cosecha de algas. Es una verdadera jardinera del barco naufragado y arranca las malas hierbas. Al sacar las algas no deseadas de su territorio, fomenta el cultivo de las algas que le gustan. El círculo de color rojo claro en este mástil es un parterre de algas rojas que ella puede digerir mucho mejor que otros tipos de algas. Pero el lugar también atrae a intrusos. El vivir en tan estrecha proximidad con otros peces provoca formas poco habituales de conseguir alimentos y ha dado pie a extrañas relaciones. No solo hay jardineros aquí, sino también limpiadores. Este lábrido limpiador azul, algo frenético, publicita su negocio. Al nadar de forma extraña, moviéndose de arriba a abajo y meneando su cola, está anunciando a los transeúntes que él y su equipo de hembras aceptan clientes. Unos peces fusileros se han fijado en su baile. Pequeños grupos se alejan del banco y hacen una parada en la estación de limpieza del lábrido. Pronto llegan en grandes números. Los fusileros son aseados y los lábridos consiguen alimentos. Sin esta ayuda, resulta imposible quitarse parásitos o tejido muerto. El macho es de mayor tamaño que los miembros femeninos de su harén, pero entre las hembras existe una estricta jerarquía. Las luchas y combates constantes por el poder son algo común. Si el macho muere, la hembra de mayor rango cambiará de sexo y se quedará con el puesto más alto. El que haya una nueva vida colonizando tan rápidamente los restos de naufragios es un testimonio de la riqueza de los bajíos costeros de Sri Lanka. Al combinarse con una singularidad geológica, esta riqueza crea una costa única, posiblemente distinta de cualquier otra en el mundo. La plataforma continental es especialmente estrecha, y en algunos tramos, el océano profundo está extremadamente cerca del litoral. La presencia de aguas profundas tan próximas a la Tierra le permite acceso a un auténtico gigante oceánico. Las surgencias, creadas por el encuentro de aguas profundas frías y aguas cálidas poco profundas, suben plancton y nutrientes de las profundidades. Con el doble monzón bombeando constantemente más nutrientes al mar, todo confluye para atraer al animal de mayor tamaño que jamás ha existido. Este es uno de los únicos lugares de la Tierra donde se encuentran ballenas azules tan cerca de la orilla y durante todo el año. Su lengua puede llegar a pesar más que un elefante y pueden engullir 4 toneladas de comida en un solo día. Estas misteriosas y enormes criaturas, que miden 25 metros de largo, suelen verse viajando por los océanos del mundo.
Emergen de las olas trayendo rémoras adheridas hasta la superficie. Pero estos gigantes no se irán muy lejos. Parece gustarles Sri Lanka. Y las aguas de esta isla tienen un sonido único. Por alguna razón, las ballenas azules emiten aquí un sonido distinto. Han sido grabadas repetidas veces haciendo llamadas de 4 notas. Puede que este sea uno de los pocos lugares del mundo donde han establecido un hogar permanente. Es un tributo a las riquezas de estas aguas. Es posible que Sri Lanka tenga su propia subespecie que ha evolucionado para explotar este territorio fértil. La existencia en Sri Lanka de una población de los mamíferos marinos más potentes solo viene siendo estudiada por los científicos en las últimas 2 décadas. Los habitantes locales ya conocían naturalmente a los gigantes de sus aguas. Algunos incluso creen que la fe budista local es lo que las ha protegido a ellas y a mucha de la vida salvaje en Sri Lanka. Pero la razón de que estén aquí solo empieza a entenderse. Para sustentar a tantas ballenas, las costas de Sri Lanka deben seguir siendo fértiles y productivas. Pero el destino de este mar está ligado a la tierra y a los ríos que lo alimentan. Los bosques de Sri Lanka están menguando rápidamente. Sus manadas salvajes se ven apretujadas en una zona cada vez más reducida de la isla. Pero la antigua Sri Lanka esculpió esta tierra para que beneficiara a la naturaleza. ¿Podrá la nueva Sri Lanka hacer lo mismo?